welcome to the stage Dr. Salazar. English translation? I'm going to do English sign language. Thanks. So, lo que hablaba Mrs. Funk, that was a very nice start. I was listening to her back there. It got me interested. I mean, it seems like she's been working at this for many years and is very experienced. I even thought she was a physician, to be honest with you, when I came into the room. So I think she did a fantastic job. I mean, she really sent a very clear message for everyone of you guys. When she was talking about the different parts of the brain, she was talking also about audition. So ahora ustedes van a tener que cambiar su sistema auditivo para empezar a escucharme hablar español. Porque eso fue lo que me pidieron que viniera aquí hoy. Hablar el tema tan importante como es el de la enfermedad de Alzheimer's, que está afectando a la parte de nuestra población hispana en nuestros países, incluyendo el área de Texas, que tiene una comunidad hispana tan grande como más del 61% de la población de aquí de San Antonio, inclusive, es de habla hispana. Entonces es un tema primordial, un tema muy importante que tenemos que nosotros interesarnos, ¿no? So, mi nombre es Ricardo Salazar, yo soy original de Colombia, un país nativo de habla hispana. Quería especializarme en este país en el área de psiquiatría y luego surgió intereses más adelante en el área de la geriatría psiquiátrica. Los geriatras psiquiatras están en una posición bastante avanzada para lidiar con los pacientes con trastornos de la enfermedad de Alzheimer y diagnósticos parecidos y podemos hacer un gran impacto a nivel comunitario, y ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy. Yo básicamente como una persona dedicada en el área académica estoy interesada en una pequeña área de la enfermedad de Alzheimer, que es el área de los trastornos del comportamiento, que son básicamente los que últimamente llevan a la disarmonía familiar, al no saber qué hacer con los pacientes, y realmente es un área que nos desgasta emocionalmente, no tanto al paciente, sino a los familiares y a los caregivers que tienen que estar a cargo de los pacientes. Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto de interés alguno, solamente interés académico en dar esta charla. ¿Por qué este término del NPI? Porque realmente cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos que hallar una fuente de información que sea objetiva. Los trastornos del comportamiento, el cerebro es un órgano muy complejo y muchas veces es difícil de asociar cuáles son las partes anatómicas que están fallando con una forma objetiva de nosotros captar esa información, como digamos en números. Para los investigadores es muy importante, y luego transcribirla en una computadora con una base de datos en la cual nosotros podemos sacar conclusiones y llegar a crear más preguntas del por qué, porque a pesar de tantos años que han pasado en la investigación, aún es muy poco lo que sabemos de la enfermedad de Alzheimer, inclusive de las tecnologías que tenemos ahora tan impresionantes. Inclusive, como decía ahora Mrs. Funk, no tenemos cura para la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo es posible que estemos en la 21st century y todavía no hayamos figurado cómo atacar esta enfermedad
y al menos enlentecer el proceso, porque es algo muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por eso fue que se creó esta escala que mide los comportamientos humanos en pacientes con la demencia. La creó el doctor Cummings, que vale la palabra resaltar que él era un neurólogo, inicialmente trabajaba en la Universidad de California, una universidad muy distinguida en cuanto al estudio de los pacientes de la tercera edad. Entonces básicamente fue creada para hacer una evaluación muy comprensiva de la psicopatología en la demencia, como ya lo explicaron más adelante. Entonces aquí está el primer artículo que salió en cuanto bueno, primero que todo, este test neuropsiquiátrico, el test neuropsiquiátrico para evaluar los comportamientos anormales en la demencia, ya se ha traducido en más de 75 idiomas a nivel mundial. Imaginen el impacto que ha tenido solamente este instrumento en todos los continentes del mundo. Y solamente este es uno de los que tenemos nosotros que se ha traducido y validado a nivel en la lengua hispana, ¿no? Que se hizo en España a través de estos investigadores en la Universidad guiados por el doctor Vidal. Y luego se tradujo una versión más abreviada de este inventario neuropsiquiátrico, que es la que llaman el PIQ, ¿no? En el cual básicamente lo pueden llenar los cuidadores, los que conocen al paciente, pues, pero al pie de la letra, y que nunca se separan de él y que saben, pues, cómo ha evolucionado la enfermedad. Y es un test muy rápido de hacer, toma, si no, por ahí si mucho 15 minutos, si el paciente está muy complicado. Si tiene solamente unos síntomas muy iniciales, puede ser inclusive más rápido, lo pueden hacer en 5 a 10 minutos. Y proporciona una dimensión muy importante en los cambios comportamentales del paciente, que como hablaban adelante, ¿yo cómo hago para saber si mi papá está desarrollando problemas de Alzheimer? Y muchas veces no podemos ir por la parte del comportamiento, porque muchas veces los cambios de la personalidad son los primeros cambios que uno empieza a notar en el paciente, inclusive antes de que empiecen los trastornos evidentes cognitivos, de que ya no sabe contar la plata o que se queda perdido. Entonces hay que estar también muy orientados y saber bastante acerca de los trastornos del comportamiento, que son bastante. Entonces es lo que quiero decir yo con esta slide aquí, ¿no? Que básicamente antes de que se produzca las manifestaciones clínicas de lo que llamamos nosotros la enfermedad de Alzheimer y el síndrome como tal de la enfermedad, tenemos dos áreas específicas en cuales la investigación se ha dedicado, ¿cierto? Las más comunes y las que oímos frecuentemente son las anormalidades de tipo cognitivo, y yo hoy voy a hacer más énfasis en los cambios del comportamiento, como son los de la personalidad. El más marcado que se ve mucho en la enfermedad de Alzheimer es la apatía, que básicamente se ve en esos pacientes que de un momento a otro paran de hacer las actividades diarias que ellos estaban haciendo, ya no están tan emocionados en ir al teatro o ir a jugar cartas o ir a hacer cosas que antes creaban bastante motivación y alegría en ellos. También problemas en el área afectiva, son bastante marcados los problemas de ansiedad, depresivos, los cambios de irritabilidad, y ya más adelante empiezan los pacientes con trastornos en el área de psicótica, ¿no? Y empiezan a tener ideas delirantes y alucinaciones, ¿no? Hasta que se produce, pues, la combinación de estos síntomas, y es lo que llegamos nosotros a diagnosticar como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia de hablar esto aquí enfrente de ustedes que están lidiando con pacientes allá afuera y los llaman mucho a hacer las evaluaciones, y
muchas veces nos contactan para hacer que el paciente está con, no sabemos qué hacer con él, si necesitamos hacerle una transferencia a una assisted living o inclusive llevarlo a una nursing home. Muchas veces es porque eso es lo que más causa problemas en estos pacientes, ¿no? Los cambios del comportamiento son lo que crea más, como quien dice, preocupación en el cuidante, ¿no? Cuando el paciente se pone agresivo, agitado, o empieza a tener alucinaciones, o empieza a golpear al cuidador, eso causa bastante preocupación, ¿no es cierto? Inclusive puede llevar a lo que llamamos nosotros aquí al abuso del anciano, ¿no es cierto? Por muchas causas, sea por lo están explotando, o saben que el señor no puede manejar su dinero y empiezan a robar dinero, lo abusan, le pegan físicamente porque no saben qué hacer con él, o inclusive lo que llamamos el negligencia, ¿no? Que el paciente lo encuentra en áreas supremamente infrahumanas, ¿no? Revolcándose en la orina, en la materia fecal y poniendo pues la ropa en el refrigerador, cosas así pues ya demasiado avanzadas y inhumanas, ¿no? Entonces por eso está tan importante esta área, ¿no? de investigación. ¿Se pegó? Should work now. ¿Ah? Should work now? So, esto es lo que les estaba diciendo antes. Este estudio es un estudio seminal de mucha importancia para nosotros como los especializados en esta área del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. El estudio por Joseph Rosberg, que fue un estudio que lo hizo en la Universidad de San Luis, en Missouri, ¿no? Dos investigadores que básicamente se dedicaron a estudiar 100 pacientes, ¿no es cierto?, que tenían información clínica muy relevante en cuanto a la evolución de los síntomas y pudieron hacer confirmación por autopsia de que estos pacientes realmente habían sufrido de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, miren lo que sucede aquí. Hagan de cuenta lo que habían abierto. Esto para mí es como decir el cerebro en los estadios iniciales o casi normales, que no se ve a medida que se va atrofiando y ya cuando la enfermedad está muy avanzada, aparecen síntomas de tipo neuropsiquiátricos, muy interesante. Mire, casi 2 años antes de que aparezca la enfermedad como si los pacientes pueden empezar a tener cambios afectivos, la parte de la depresión, las ideas suicidas, el aislamiento social y los cambios afectivos pueden ser indicativos de que algo más fuerte se puede venir adelante. Pacientes que tienen los factores de riesgo para sufrir de la enfermedad de Alzheimer, digamos por la edad o otros factores familiares o procesos inflamatorios crónicos como la diabetes o la hipertensión, que son factores de riesgo para la enfermedad, ¿no? Now, cuando los pacientes ya tienen los síntomas más clínicos, que es muy evidente para inclusive el familiar, que ya está empezando como a ver los cambios en el pariente, los pacientes pueden empezar a tener estas ideas delirantes, ideas paranoides, y aparecen las alucinaciones. Eso es más o menos alrededor de cuando se está manifestando ya la enfermedad como sí. Y eso es porque aparecen atrofias segmentales que vamos a hablar más adelante en otros estudios neuroanatómicos que hacen que esta enfermedad progrese de ese modo, ¿no es cierto? La enfermedad de Alzheimer en general pues atrofia el cerebro en general, pero en los estadios iniciales hay una atrofia regional
y segmental que básicamente se traduce en los cambios comportamentales a medida que progresa la enfermedad. Y ya cuando sí está muy establecida la enfermedad, inclusive 10 meses después de establecida la enfermedad de Alzheimer, aparece pues ya esta parte que es bastante fuerte, ¿no es cierto? La agresividad, la agitación y la irritabilidad, que muchas veces está relacionada pues con que ya el familiar ya no puede con el paciente y lo tienen que poner en nursing home, ¿no? Entonces, aquí simplemente quería yo enfatizar que la clásica inventario neuropsiquiátrico básicamente también tiene un componente en el cual se valora el puntaje de estrés que sufre el cuidante, ¿no? Y también se calcula en el formato, ¿no? Y estos son los 12 síntomas que están descritos en la escala, que empiezan con la parte de las alucinaciones, la agitación, la parte de los trastornos afectivos. Ya estos son los cambios del comportamiento, como la desinhibición y la euforia. Y muchas veces estos pacientes tienen un diagnóstico erróneo, que muchas veces les dicen que tienen enfermedad bipolar o que tienen trastorno depresivo mayor, y lo que realmente tienen es esa enfermedad de Alzheimer. Por eso hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos que llamamos nosotros late onset depression, porque entre ellos el diagnóstico diferencial está la enfermedad de Alzheimer, entre la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos demenciales parecidos, ¿no? Entonces también se evalúa aquí la parte muy importante de los comportamientos motrices, también los comportamientos del sueño, ¿no? Que diferencian muchas veces la enfermedad de Alzheimer como otras enfermedades, como se llama la enfermedad de Lewy body, que la mencionaron más adelante como otra parte del síndrome de la demencia, porque estos pacientes tienden a tener cambios muy fuertes en el sueño, ¿no? Y empiezan a tener pesadillas. Son esos pacientes que se despiertan en medio de la noche gritando o casi ahorcando a la esposa, ¿no? Y en un estado pues muy alterado, se vuelven muy agresivos en la noche. Y también los cambios del apetito. Básicamente estas dos síntomas de los cambios del sueño y el apetito fueron adicionados más adelante en la escala. Originalmente eran sino 10 síntomas que se registraban en la escala. Ahora son estos dos, son los clásicos que uno estudia, ¿no? ¿Por qué ha sido tan popular esta escala neuropsiquiátrica? Porque se ha validado su contenido, su validez cuando se comparan con otro tipo de enfermedades, inclusive cuando dos personas hacen el mismo test, la reliabilidad es bastante alta, inclusive con el mismo test. Básicamente se ha validado extensivamente y en todos los estudios que se quiera escoger una escala de tipo de trastornos del comportamiento, vamos a tener el MPI como una escala muy importante y la cual se utiliza para distinguir inclusive los trastornos demenciales inclusive en la parte de la neurobiología de la enfermedad, como voy a enfatizar más adelante. ¿Okay? Básicamente es muy simple, son check marks que uno llena en la escala, ¿no? Y este es el puntaje que uno valora. Entonces, estas son las instrucciones. Se le dice al caregiver que está llenando el formulario que simplemente llene cada uno de los síntomas si está presente o no, y si está presente tiene que estar segura que el síntoma que ella va a chequear esté presente
y siga presente durante las últimas 4 semanas de aparecido el síntoma. Eso es muy importante, que sea algo consistente, persistente, y que además, inclusive cuando estos síntomas aparecen, son hasta muy difíciles de que se resuelvan, ¿no? Y ahí porque la enfermedad sigue progresando, ¿no? Y también se evalúan, y si está presente, simplemente tienen que chequear el 1, el 2 o el 3, debido a su grado de severidad y al grado en que altera al paciente y altera al que está cuidando al paciente, ¿no? Entonces aquí está la escala resumida. Entonces la diferencia entre la escala original del MPI y el que es más corto es esta, que la que les estoy mostrando es la versión corta, en la cual solamente se evalúa la presencia o la ausencia de cada uno de los síntomas, ¿no? Y luego se le pone aquí el puntaje de severidad de esos síntomas, si es leve, moderado o severo. Entonces, esto es un ejemplo de algo que estamos viendo en la clínica de investigación allá en el Science Center. Por ejemplo, en este caso, tenemos a alguien que tuvo el síntoma de la agitación y la agresividad, que es algo bastante común en la enfermedad de Alzheimer. Y eso es lo que llamamos nosotros las preguntas que hacen los que están leyendo esto, ¿no es cierto? Primero tienen que leer aquí, ¿está el paciente terco y resistente a la ayuda de otros? Entonces, si dicen que sí, entonces uno va y explora más en qué forma está presente esa enfermedad y si ha sido ese síntoma y en qué forma lo está afectando y si es relevante o no. Entonces, aquí lo chequeamos. Por ejemplo, en este caso era de tipo moderado. También aquí la depresión y la disforia. En este paciente, por ejemplo, es de una intensidad bastante severa, ¿no es cierto? Es el paciente actúa como si él estuviera triste y de bajos ánimos. Él o él llora, o sea, la lloradera no es normal en los pacientes con la enfermedad. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, y si es persistente por las últimas 4 semanas, eso también es muy importante, porque si es apenas ocasional y no frecuente, pero entonces no es algo que ustedes tengan por qué preocuparse, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces sigamos con los síntomas. Aquí adelante está el otro que está presente en este paciente, es la desinhibición, que también puede ser muy común. Parece que el paciente actúa impulsivamente. Son los que ustedes lo sacan a pasear con su papá y empieza a hablarle a todo el mundo, ¿cierto? Y se le pierde, está muy comunicativo, interrumpe las actividades del otro, o inclusive va y coge algo que no debería coger. Son bastante así, impulsivos y desinhibidos, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que tratan de desenmascarar esos síntomas de una forma objetiva, ¿no? El paciente habla con los extraños, sin ni siquiera conocerlos, ¿no? O dice cosas que puede herir los sentimientos de otros. A veces son muy impertinentes y dicen cosas muy inapropiadas, ¿cierto? Tienen un comportamiento social inapropiado. Eso puede ser un síntoma también temprano de demencia, ¿no? La irritabilidad, la debilidad, como hablábamos, los trastornos motrices, que son ya se ven mucho más adelante en el proceso de la enfermedad, que son que empiezan a coger un trapito y lo doblan, lo desdoblan, tienden la cama, la destienden, la tienden, ¿cierto? Son actividades repetitivas, o que hacen lo que llaman el pacing en la casa, caminan para allá, para acá, como que no se hallan, ¿no? Estos son los trastornos motrices, que es importante tener en cuenta y documentarlos objetivamente para poder sacar conclusiones más adelante. Bueno, por ejemplo, este paciente no tenía trastornos nocturnos, ni el apetito, y tampoco trastornos motrices.
más que todo de desinhibición, irritabilidad y depresión, ¿no? En la parte de las... ¿Cuál era el otro que tenía? Agitación, depresión, desinhibición, básicamente eso, para que tengan ese perfil. Bueno, entonces, porque esto es tan importante, porque miren, se ha mostrado en la investigación reciente que hay síntomas específicos como la apatía, la depresión, la desinhibición, la psicosis y la agitación acompañan frecuentemente la progresión de la enfermedad de Alzheimer, pero están directamente relacionadas con el trastorno funcional del paciente. Si el paciente tiene síntomas neuropsiquiátricos de esta clase, hay chances demasiado altos que en un futuro muy lejano él empieza a tener una pérdida de las actividades diarias mucho más marcadas. Entonces, por eso nosotros podemos hacer un gran impacto como doctores que tratamos el área del comportamiento, como psiquiatras, y podemos inclusive mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y la calidad de vida del paciente de la persona que está cuidando del paciente, ¿no? Entonces podemos impactar en esta área con tratamiento. La depresión pues acelera el proceso de deterioro del paciente muy mal. Cuando se juntan los dos, eso es catastrófico. Entonces aquí, aunque el comportamiento y la personalidad son variables en la enfermedad de Alzheimer, por eso hay la literatura está cada vez reconociendo más los síntomas no cognitivos, que son los que yo estoy interesado, como algo muy importante en la patofisiología asociada con la enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que me interesó a mí? Cuando yo tenía esta medida en la base de datos, que les voy a hablar más adelante, yo quería saber si había alguna diferencia en la forma en que se presentan estos síntomas psiquiátricos en los diferentes grupos étnicos. Y hice una comparación entre los hispanoamericanos y las personas de raza caucásica, ¿no? Las personas de raza blanca. Y vamos a ver las diferencias más adelante. Pero antes de entrar en eso, quería yo decirles que para llegar inclusive a esto tan simple, el desarrollo de prestarle atención de dónde provenían estos trastornos del comportamiento, nos tenemos que retroceder como a 200 años atrás en la historia para poder comprender cómo fue que se empezó a estudiar estos trastornos del comportamiento y que sí venían del cerebro y no de otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos esta imagen aquí, que es un portarretrato de una persona, digamos, que está normal, ¿no es cierto? Bueno, este parece Clark Kent, ¿cierto? ¿Cierto? Superman, ¿no? O sea, a este no le entra ninguna enfermedad ni puede ¿verdad? O sea, es una persona normal, ¿cierto? Entonces vean lo que sucede. Les quiero mostrar la figura de este señor. Entonces, ¿qué notan? Después, no. Antes. Uy, ahí, se me saltó. Pero, ¿qué le ven de diferente, cierto? Él tuvo un accidente grandísimo. Esta es una persona americana que trabajaba en las áreas ferroviarias aquí en los Estados Unidos. Era una persona joven cuando tuvo este accidente tan brutal. Tenía unos 25 años de edad aproximadamente. Era un trabajador de las áreas ferroviarias. Y esta es la única imagen que se tiene de este paciente, el más famoso en la historia de las ciencias neurocognitivas en cuanto se estudia los trastornos del comportamiento. Es el señor Phineas Gage.
a él le pasó un accidente cuando él estaba explotando roca y tratando de pasar el ferrocarril, lo que llamamos un hierro con el que ellos trabajaban, ¿no es cierto? Aquí esto es una punta de hierro y aquí esto es romo, ¿no? Entonces con la punta ellos excavaban en la roca y echaban la pólvora, y con la otra parte echaban como bultos de arena como para hacer el tamponamiento. Y mientras él hacía esa técnica de echarle pólvora, y cuando lo estaba tamponando eso le explotó y le atravesó el cráneo, toda la parte izquierda del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces aquí es donde tenemos nosotros, esto es lo que se tiene pues como una parte histórica para recordarnos. Ese es el cráneo del paciente. Y murió a una edad muy joven. Él sobrevivió a este accidente tan brutal, el cual le entró por aquí por el hueso cigomático, se lo atravesó, le dañó completamente todo el lóbulo frontal izquierdo y le salió por aquí, ¿sí? Esa es la hendidura. Y él sobrevivió completamente. Ese hierro que ustedes vieron ahí lo cruzó así y le salió por el otro lado. Básicamente estaba caliente, lo cauterizó, y él inclusive dice la historia que él se levantó, ese golpe tan dramático lo tiró como a varios metros lejos después de la explosión. Y él, después de que recobró el conocimiento, se levantó y fue a pedir ayuda médica. Y él se imagina la impresión del doctor que lo vio. la impresión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que con estas imágenes fue cuando los doctores empezaron a estudiar que usted podría asumir que los lóbulos frontales estaban asociados con el comportamiento, porque esta persona no fue la misma después de que él tuvo este accidente. Él era una persona supremamente bien puesta, con actitudes sociales normales, y después de que tuvo el accidente él completamente cambió su personalidad, se volvió una persona muy irascible y completamente le cambió la vida a este pobre señor, ¿no? Y él sobrevivió como 12 años después de este accidente de convulsiones intratables, ¿no? Entonces, por eso quería enfatizar. Aquí se ve que él murió muy joven, porque mira, la dentadura está casi intacta en esta persona. Entonces, esto es un artículo que se publicó de este caso, ¿no? La historia del comportamiento por lesiones en la corteza prefrontal. El caso de Phineas Gage, que era esa persona, hasta Luria, que es un famoso neuropsicólogo, ruso, ¿no? Muy famoso él. Entonces, lo que quería enfatizar con este artículo, fuera de que es escrito por un latino, es que 200 años han pasado y evidencia pues se ha acumulado bastante marcada en cuanto a la relación entre el córtex prefrontal y su importancia en el comportamiento humano. Y eso es lo mismo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Aunque no haya sido por un golpe, la enfermedad es de tipo neurodegenerativo. Dicen muchas veces que para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, los pacientes que hayan tenido un trauma craneano cerrado años atrás puede ser un factor de riesgo predisponente para que se desarrollen unos mecanismos fisiopatológicos que lleven a la demencia más adelante. Entonces también existen demencias por trauma cerrado, no tiene que ser necesariamente abierto para desarrollar problemas de comportamiento. Entonces, eso es lo que quería enfatizar, ¿no? Más que todo. Con esta es la traducción ahí. Entonces, eso es lo que le iba a decir también.
la correlación neuroanatómica de los trastornos neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer han sido muy estudiadas por esta doctora Peter Ruben en el Reino Unido, que son muy exquisitos en hacer evaluaciones de este tipo con todas las herramientas que ellos poseen. Entonces me atrajo bastante esta publicación, un journal bastante prestigioso, en el cual se habla de esas correlaciones neuroanatómicas con los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, esto ya lo presentaron más adelante, los cambios neuropatológicos que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Si ustedes se concentran aquí por 2 segundos en este cerebro y luego miran aquí arriba, ustedes les da la impresión de que ese cerebro está como hinchado, ¿cierto? Como que está más grande que el otro. Pero el cerebro normal es el de arriba, ¿no es cierto? Así se ve un cerebro saludable, normal, se ve así bastante, tupido y normal, con las convoluciones. Y aquí ya es un cerebro encogido totalmente, con los cambios neuroanatómicos, de atrofia cerebral en los diferentes lóbulos cerebrales. Y aquí en este corte sagital se puede ver que el cerebro normal está aquí, debería estar aquí arriba, y con el tiempo ustedes se van viendo la atrofia del cerebro y cómo se van agrandando los ventrículos laterales y el de la mitad. Estos son los cambios neuroanatómicos que se han descrito, las placas neurológicas y los cambios que ocurren a nivel intraneuronal con estos neurofibrillary tangles, ¿cierto? Que llamamos nosotros en inglés. Me escapa la palabra en español. Aquí quería yo con esta imagen comentarles en el proceso de desarrollo de la enfermedad, todos nosotros tenemos patología de la enfermedad de Alzheimer en el proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Como las placas neurolíticas y las placas neurofibrilares a medida que vamos envejeciendo, pero no todos desarrollamos la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces pasamos por un proceso de envejecimiento normal a un proceso de trastorno de impedimento cognitivo menor, y de ahí con el tiempo es el factor predictivo también de mayor riesgo en caer a la propia enfermedad clínica de la enfermedad de Alzheimer. Entonces esto es un esquema propuesto por el doctor Ronan Peterson desde hace más de 20 años, y todavía es un concepto que es muy válido, muy práctico, y que seguimos en las investigaciones cada vez que nos referimos a la literatura. Y es lo que se llama el área gris, ¿no es cierto? Los pacientes están en la mitad, no son normales y tampoco tienen la enfermedad per se. Pueden tener una trayectoria de que vuelven a normalizarse, o por algunos factores que aún no conocemos, desarrollan la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. ¿No me escuchan bien? Estos son los criterios diagnósticos que se usan a nivel investigativo para diagnosticar el impedimento cognitivo menor. Lo primero es que el paciente o el cuidante, el informante del paciente, tiene que, o inclusive el doctor tratante, están preocupados de que el paciente sí tiene trastornos de la memoria, ¿no? Entonces eso es parte del parte diagnóstico, o sea, tiene que haber un síntoma presente, así sea subjetivo. Entre los síntomas subjetivos de pérdida de la memoria es un criterio diagnóstico. El otro es con test que se hace como de evaluación de la función cognitiva general, como que conocen muchos del Mental Status Examination. Estos pacientes tienen básicamente un puntaje alto, no están en el grado de la demencia, menor de 24 puntos. La escala va de 0 a 30 y menos de 24 ya es sospechoso de que haya algunos cambios
que se pueden estar afectando la parte cognitiva, ¿no? Usualmente estos pacientes son independientes, tienen actividades diarias normales, no tienen ningún problema de llevar una vida independiente, pero cuando se les hace el test objetivo con test neuropsicológicos ya estandarizados, salen con impedimento anormal, o sea, hay una desviación de 1.5 desviaciones estándar o más, después de ajustarlo para la edad y la educación de esa persona, sale deteriorado. O sea, básicamente el diagnóstico del impedimento cognitivo menor, básicamente se tiene que hacer a nivel profesional, ¿no es cierto? Uno puede hacer screenings en las clínicas primarias y si hay indicación lo tiene que llevar a una clínica más especializada para que se le haga al paciente la evaluación y el seguimiento apropiado, que esos pacientes con el tiempo pueden desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora en los días modernos, es tratar de tener los pacientes en este estado inicial de la enfermedad, ¿okay? Es muy importante. Y por supuesto esos pacientes que tienen impedimento cognitivo menor no tienen demencia, o sea, no tienen el diagnóstico para ser diagnosticados con ningún tipo de enfermedad que tienen los criterios para la demencia. Entonces este es los requisitos que nosotros usamos por esta asociación. Como se hablaba más adelante, pues la enfermedad de Alzheimer tienen que saber que es una enfermedad muy insidiosa, muy lenta, se desarrolla muy lenta. O sea, uno no desarrolla enfermedad de Alzheimer de la noche a la mañana. Tienen que tener eso muy en cuenta. Y los cambios que se van presentando son inicialmente de diferentes áreas cerebrales. Las más conocidas pues son las áreas de la memoria, que la orientación, que el paciente tiene que empezar a tener problemas de pagar sus biles con el tiempo porque se le olvida, y otros problemas de ejecutivo, de planear actividades que son importantes para ese individuo y que mantienen su nivel de independencia. Eso también se va deteriorando. Es lo que llaman la función ejecutiva, ¿no? Y es demasiado importante, es lo que básicamente nos hace personas autónomas e independientes, ¿no? Entonces aquí está. Realmente nosotros como investigadores hacemos el diagnóstico de enfermedad probable, enfermedad posible y diagnóstico definitivo, que solamente se confirma por la autopsia, ¿no? Cuando se muere la persona. Pero eso pues no es práctico, ¿no es cierto? Eso básicamente solamente se hace a nivel investigativo, ¿no? Se hacen ese tipo de estudios. El diagnóstico es de tipo clínico. Muchas veces, si el diagnóstico no es claro, tenemos que usar test diagnósticos especializados y la presentación del paciente es muy atípica, fuera de mandar los estudios de neuroimágenes. A veces se mandan funciones lumbares si usted cree que la persona tiene otro tipo de enfermedad que no está relacionada, que básicamente la enfermedad de Alzheimer, a fin de cuentas, es una enfermedad de exclusión. Usted tiene que estar muy seguro de mandar unos test estándares primero y estar claro de que el paciente no está sufriendo de lo que llamaban más adelante de demencias de tipo reversible, como la deficiencia de vitamina B12, que el paciente no tenga enfermedad hipotiroidea, que no tenga deficiencias de tipo del otro, el ácido fólico también, que no tenga en estos días de enfermedades infecciosas como el SIDA, ¿no es cierto? El HIV infection puede causar un trastorno demencial, se puede presentar como si fuera una enfermedad. La propia sífilis, ¿no es cierto? Son enfermedades infecciosas que pueden ser reversibles y tenemos que tener eso muy en cuenta. O sea, tener
muy en cuenta todos esos posibles tratamientos y otros diagnósticos antes de decir que el paciente tiene enfermedad de Alzheimer, porque le está fallando la memoria. Pero hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Los cambios motrices en la enfermedad de Alzheimer, eso no se ve al principio, eso se ve ya en estados tardíos, ya cuando el paciente pues está postrado en la cama. O sea que si los primeros síntomas iniciales son los síntomas motrices, de que la gente no puede caminar, o que tiene espasmos musculares, eso no es enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Hay que tener eso muy, muy cuidadoso. O sea, entonces ya se ven estados muy tardíos, ya cuando el paciente está pues la otra parte, las otras funciones se le han deteriorado grandemente. Pero estos pacientes sí al final pues mueren es por una broncoaspiración, porque les da episodios convulsivos. Entonces, ya cambiando pues aquí de un poquito, ya después de hacer esas introducciones, ¿cuál es lo que tenemos nosotros publicados ahora en cuanto a los comportamientos neuropsiquiátricos en esos cambios leves en el impedimento cognitivo? Y si tenemos algunas diferencias que se manifiestan entre los hispanos y las poblaciones no hispanas aquí en nuestra región. Entonces, básicamente en el área que yo me interesé, este diagnóstico del impedimento cognitivo menor ya ha sido caracterizado clínicamente, neuropsicológicamente, inclusive con imágenes cerebrales. Se ha reportado que hay unos cambios de acúmulo de las placas neurofibrilares y las neuríticas en ciertas áreas muy específicas del cerebro, básicamente en los lóbulos temporales, que todavía no son característicos de la enfermedad clínica de Alzheimer como demencia, sino a niveles tempranos de la enfermedad, ¿cierto? Inclusive las descripciones neuropatológicas también se han reportado recientemente. Pero en la parte de lo que llamamos los trastornos neuropsiquiátricos, básicamente el doctor Lankett es uno de los líderes en la investigación en este campo de los trastornos no cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. Están surgiendo otros investigadores a nivel de la Mayo Clinic con el doctor Queda, que también está muy interesado y ha sacado bastantes estudios concluyentes relacionados como es de relevancia los síntomas psiquiátricos como factores pronósticos del aceleramiento, del deterioro cognitivo y desarrollo futuro de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta es la base de datos a la que yo tengo acceso. Nosotros somos partes de este consorcio. El Texas Alzheimer's Research Consortium and Care fue inaugurado pues, y aprobado por la legislación de Texas en el 99 y desde su aprobación nosotros venimos enrolando pacientes y valga la oportunidad para que ustedes sepan que esto es algo que si ustedes tienen algún paciente que ustedes sospechan que puedan tener enfermedad de Alzheimer, pueden contactar aquí tenemos a Elena Gibson, está con nosotros. Ella ha sido la líder en reclutar pacientes, ha hecho una labor maravillosa y nosotros estamos empatizados en estudiar la población hispana, porque lamentablemente los hispanos tienden a tener una participación muy baja en los estudios de investigación. Y si los pacientes hispanos no participan en la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo nosotros vamos a avanzar los tratamientos? O sea, es imposible. El comportamiento cultural de los hispanos es que somos muy protectivos de nuestros relativos, de nuestros ciertos familiares. Nos gusta protegerlos y no nos gusta exponerlos allá afuera
labor, pero este estudio que nosotros estamos haciendo es básicamente un estudio observacional y longitudinal en el cual se le están midiendo al paciente los factores genéticos y marcadores biológicos que explican el proceso de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer a través del tiempo, ¿no es cierto? Y su relación con procesos inflamatorios como la diabetes, la obesidad tan grande que tenemos aquí en San Antonio, la presión alta, todo eso son marcadores importantes de riesgo para desarrollar esta enfermedad en el futuro. Entonces, por eso esa área de énfasis. La última universidad que se unió a estos labores fue la Texas A&M. Entonces, en este momento somos 6 universidades, ¿no es cierto? Entonces, la base de datos está bastante amplia y muy completa. Entonces, aquí está un resumen de la aprobación. Inicialmente estas fueron las 4 universidades líderes, con Houston, luego la Texas Tech University, Norte, UT Southwestern y la Universidad del Norte. Nosotros ingresamos a este esfuerzo investigativo en el 2008. Entonces aquí es para enfatizar que en este momento llegamos a alrededor de 1000 pacientes hispanos han sido enrolados en el estudio, de los cuales 850 más o menos permanecen activos en el estudio. Y ya nosotros en el área de San Antonio ya han empezado a venir para su visita número 6, o sea, tenemos bastante información acumulada en estos pacientes. Entonces, lo que yo quería hacer con mi estudio era, a través de esta escala neuropsiquiátrica, quería básicamente estudiar cómo el MPI o el inventario neuropsiquiátrico, a través de un estudio de esta población, nos puede distinguir entre los pacientes que tienen un proceso de desarrollo normal, los pacientes que están desarrollando impedimento cognitivo menor y aquellos que están con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces quería yo establecer si había alguna diferencia en la distribución lineal de esta escala en esos pacientes. Entonces me interesé yo en saber si había alguna diferencia entre los grupos étnicos que están compuestos en la enfermedad de Alzheimer. En el TARC, que básicamente están los pacientes de habla hispana o de origen méxico-americano, pero también tomamos otros países, más que todo. Ustedes saben que en el área de Texas tenemos mucho la raza étnica de tipo méxico-americano y la otra que es la de tipo anglo, que llamamos nosotros. Entonces aquí está la base de datos que cogí, fue de la visita número 1, con bastante número de pacientes, alrededor de 2000 pacientes fueron enrolados, 975 pacientes tenían enfermedad de Alzheimer, 339 tenían impedimento cognitivo menor y los pacientes que eran controles eran 875 pacientes. La frecuencia de los síntomas por la escala del PIQ se fueron comparados en los tres grupos, ¿no? Como estoy diciendo acá, y básicamente tuvimos que ajustar para los posibles variables que podían confundir los resultados, como son por la escala del deterioro cognitivo con el MSI, con esto que es una escala en la cual evalúa el estadio de desarrollo de la demencia y también si había presencia o no de
síntomas depresivos por esta escala que se llama la escala de depresión evidencial, ¿no? Entonces hicimos un análisis controlando para las diferentes variables, y esto es más que todo el instrumento, como se lo había mostrado más adelante. Y esta es básicamente la forma que se usa, ¿no? Una copia que tengo ahí para que ustedes miren cómo era que se registraban los diferentes números. Entonces, los resultados. Tuvimos diferencias estadísticas significativos en la distribución del conteo total de la manifestación de los síntomas a través de los diferentes grupos. Los pacientes que fueron normales, la distribución fue que no tenían casi síntomas. Los pacientes que tenían impedimento cognitivo menor, el porcentaje de distribución de los síntomas era un poco intermedio entre los pacientes que eran normales y los pacientes que tenían el desarrollo de la enfermedad marcado, como la enfermedad de Alzheimer, con una diferencia estadística bastante marcada. Y luego hicimos una estratificación por el grupo étnico, y también se encontró aquí algo bastante que nos sorprendió bastante, que cuando comparamos los hispanos con los pacientes que tienen de origen hispano, solamente hubo cambios en los pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, y no hubo cambios significativos en la cantidad de síntomas que presentaban en los pacientes que tenían que eran normales o que tenían impedimento cognitivo menor, como si hubiera algo allí que nos diferenciara en la enfermedad de Alzheimer en cuanto se refiere a las manifestaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad. Entonces, esto básicamente se puede entender con básicamente la base de datos, la interpretación de lo que hicimos, en lo cual ustedes pueden ver los resultados bastante significativos. Algo que es muy marcado, que ustedes pueden ver aquí, es que si ustedes ven en esta columna, los pacientes de origen hispano con enfermedad de Alzheimer en el TARC son muy pocos cuando ustedes los comparan con los pacientes anglos a nivel de toda la región, lo que quiere decir que la participación sigue siendo muy baja en los estudios de Alzheimer, y tenemos que enrolar mucho más pacientes, y eso también tiene que ser algo que se tiene que considerar. Pero a pesar de que estas diferencias eran tan marcadas, que no se ve tanto enfermedad de Alzheimer en los hispanos como en los anglos, todavía los pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, los síntomas neuropsiquiátricos fueron mucho más marcados. Esta es la distribución general de todos los participantes. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, que esta imagen vale más que 1000 palabras. Lo que quiere decir es que la distribución lineal se ve muy bien en cada una de las poblaciones, pero se tiende a abrir aquí en los pacientes con enfermedad de Alzheimer con una diferencia bastante significativa. ¿Cierto? Estos son los non-Hispanic whites, y estos son los pacientes hispanos, en los cuales hubo una diferencia bastante significativa en el número de síntomas neuropsiquiátricos que aparecían en esos pacientes. Entonces las personas van a preguntar, bueno, ¿y cuáles fueron esos síntomas más predominantes en los hispanos en comparación con la cultura anglo? Y aquí van a ver, siempre predominan los síntomas en los hispanos, tienden a ser mucho más prominentes, a excepción de la apatía, como ustedes ven aquí. Es un síntoma que tiende a ser mucho más predominante en la población de origen no hispano, ¿no? Entonces se vio muy marcado que este síntoma de la exaltación eufórica también se veía muy marcada. Las alucinaciones también estaban más presentes en ese tipo de pacientes, y en general los síntomas afectivos estaban bastante presentes en este tipo de pacientes. Entonces, eso es algo
que genera conjeturas y preguntas investigativas para hacer un estudio longitudinal de estos pacientes más adelante y se pueden hacer un análisis más en detalle. Entonces, este estudio pues, básicamente tuvo resultados muy similares del que hizo el doctor Guerra en la Mayo Clinic en Minnesota. La diferencia es que este tipo de personas era más que todo anglos, nosotros tenemos más hispanos y mexicoamericanos. Nuestra población era un poco más de más edad, ellos eran un poco más jóvenes, pero los resultados y las diferencias fueron bastante significativas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que los síntomas neuropsiquiátricos ocurren muy frecuentemente en la enfermedad de Alzheimer y que las diferencias entre los dos grupos permaneció después de controlar para las diferentes variables que podrían confundir o hacer que los resultados fueran ¿cierto? Tuvieran algún tipo de error, ¿no? A pesar de eso, la asociación siguió muy fuerte. Las diferencias entre los diferentes síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer se vieron en pacientes con la enfermedad, pero básicamente no hubo cambios en pacientes con impedimento cognitivo menor. Entonces, una forma de explorar eso es a través de esta, voy a saltar esta parte aquí para demostrarles que en esta imagen es una conjetura y esta es una de las preguntas que yo estoy interesado en investigar más adelante, es si la enfermedad de Alzheimer, la progresión de la enfermedad de Alzheimer sigue una diferente trayectoria en los pacientes hispanos con enfermedad de Alzheimer, si es diferente a los pacientes que no son víridos. Entonces son nuevas alternativas y nuevas metodología de diseño de estudio para comprobar esta hipótesis, ¿cierto? Muy interesante. Como decía, pues, este investigador muy reconocido a nivel mundial dice que si en realidad el impedimento cognitivo menor es un precursor de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas neuropsiquiátricos tienen que caer intermedio entre lo que es los pacientes normales y los con enfermedad de Alzheimer. Y eso fue lo que básicamente mi estudio también demostró, que los pacientes, la distribución lineal de los síntomas neuropsiquiátricos en los pacientes que tenían impedimento cognitivo menor cayó entre los que eran normales y los que tenían enfermedad de Alzheimer. Entonces es una forma de comprobar esta hipótesis que la dijo en el 2002 este otro investigador, ¿no? Entonces, esto es para la investigación en el futuro, que tenemos que enfatizar en los problemas comportamentales. Apenas en la última década se han visto avances en esta área y hay muchos autores interesados en seguir estudiando los problemas comportamentales de la enfermedad de Alzheimer. Como en este estudio que ya les había comentado, voy rápido. Se estudiaron más de 30 pacientes con enfermedad de Alzheimer leve, ¿cierto? Que no estaba muy avanzada, porque solamente esos pacientes se puede hacer estudios volumétricos de imágenes en los cuales se puede detectar cambios locales en el grosor de la materia gris, ¿cierto? Lo que llamamos la corteza cerebral, el gray matter density. Y lo que se asoció fue que los pacientes que tenían ideas delirantes tenían atrofia del lóbulo frontal izquierdo y también del área del frontoparietal derecho. Y de esta área fisiológica que está dentro del neocórtex, ¿no? Muy cerca de la misma. Entonces es bastante interesante cómo cambios regionales, de atrofias regionales,
de la enfermedad de Alzheimer se puede relacionar con cambios comportamentales. Entonces, la idea de ir aquí está la apatía, la que hablábamos más adelante, que se ve mucho en los pacientes de no origen hispano, que es muy marcada. Hay cambios de daño neuronal en esta área muy localizada del área prefrontal, la cingula, ¿no? Que está relacionado también con los trastornos afectivos y la enfermedad depresiva mayor. Es un área de investigación bastante fuerte. Y la corteza frontal bilateral. Entonces todo es corteza frontal. Si ven que todo lo que está hablando aquí es comportamiento, habla de los lóbulos frontales, todo tiene que ver con los lóbulos frontales en la mayoría. Y solamente aquí, la apatía, también hubo estos ganglios basales neuronales, que son estructuras subcorticales que están relacionadas con los cambios comportamentales. Y por último, la agitación. También hay la atrofia de la corteza cerebral, en esta área cerebral, y este que es parte de los lóbulos frontales a nivel medio. Bueno, ahora cambiando un poco yo quería enfatizar en el estudio en otra población, que son los mexicoamericanos. Esto es un estudio que publiqué recientemente, que es otro tipo de población. Es llamamos, no estamos estudiando básicamente los comportamientos son pacientes que tienen diagnóstico de demencia, pero sí son pacientes que se han seguido por más de 10 años, más que todo evaluando cómo es que envejece nuestra población hispana a través del tiempo y cómo es que se adaptan a los cambios sociales, culturales, de adaptación a nivel de la vivienda, y que es liderado por el doctor Maquis, que es un experto en el estudio de las ciencias sociales, y pues me dejó tener acceso a esta base de datos para estudiar esta escala, ¿no? De nuevo, el inventario neuropsiquiátrico en estos pacientes, y lo que se sacó como conclusión de este estudio es que básicamente los pacientes estos pacientes usualmente son evaluados en su hogar, o sea, no hay desplazamiento a clínicas ni a ver doctores, ellos están viviendo. Lo bonito de este estudio es que son evaluados en su microambiente a nivel del hogar, y son personas ya de bastante edad. Usualmente la edad promedio de estos pacientes el más jovencito tiene 80 años y el más viejito tiene como 102 años. O sea, ya son pacientes de bastante edad avanzada, ¿no? Entonces se puede extrapolar información en los cambios de comportamiento, que como la predominancia de los síntomas neuropsiquiátricos en estos pacientes fue bastante amplia, ¿cierto? En cuanto a la agitación y la agresividad, fue el síntoma más predominante, y el síntoma menos frecuente fue la euforia, fue la desinhibición. Entonces, a través de esto se puede uno comparar poblaciones. Esto es en cuanto a lo que más hacía a los cuidadores tener como estrés, fue la agitación y la agresividad y los problemas de la depresión y la ansiedad. Los cuidadores sufren mucho cuando el paciente tiene problemas depresivos, realmente les causa un gran nivel de ansiedad y perturbación. Caregiver burnout, lo llamamos. Aquí en esta última slide, lo que yo hice fue comparar la roja son esta base de datos que llamamos nosotros el HISPI, ¿no? Hispanic Established Population for the Study of Elderly, comparada con otras poblaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces comparamos otras dos razas de origen hispano, que son la brasilera y la de España, y también con la de los Estados Unidos. Y
ustedes ven cómo casi pues se compaginan. Esto no son poblaciones que tienen diagnóstico formal a través investigativo de ningún tipo de demencia, mientras que estas otras tres al final sí son personas que han ido a la clínica y se han diagnosticado formalmente con estudios formales y son diagnosticados con enfermedad de Alzheimer y diagnósticos parecidos. Y se ve que la distribución es muy parecida a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que queríamos concluir era que básicamente estos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, particularmente los pacientes, nosotros creemos que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer avanzada son cuidados en la casa por los parientes y no los llevan a las clínicas. Eso puede ser como una razón más de por qué no vemos tantos pacientes en nuestra clínica con la enfermedad de Alzheimer. Entonces es difícil calcular la incidencia de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en la población hispana. Aquí quería simplemente enfatizar que los trastornos neuropsiquiátricos en los estudios más recientes y avanzados tienen que ver con las específicas conexiones neuronales que tienen que ver con estos funciones cognitivas de alto orden, ¿cierto? Como es procesar nuestro contacto con la realidad, cómo buscamos cosas que nos hacen sentir bien a nosotros mismos, las sensaciones y las emociones subjetivas, ¿no? Estas son algunas de las referencias. El Dr. Royal ha sido el mentor mío por muchos años. Preguntas, gracias. Nos saltamos las preguntas, ¿cierto? Me fue muy largo. Y ahí están los contactos para que por favor nos refieran pacientes. Estamos muy interesados en seguir estudiando la población hispana. El goal básicamente es enrolar aquí en San Antonio, doblar tenemos en este momento como 350, el goal es por ahí 700 hispanos aquí en San Antonio. O sea que necesitamos la mitad. O sea que por favor, si tienen algún paciente, comuníquense con Elena Gibson, ¿okay? O conmigo mismo, ahí están los contactos. Muchísimas gracias. Okay, back to English. Okay, I want everybody to stand up. Everybody stand up. It is now break time. We have a 10-minute break. We'll come back at 45 after to use the restroom. People out there directing you to the break room. And we'll be back in about 10 minutes for our next speaker with Dr. Jason. Thank you.